Vamos, vamos a comenzar. Recordemos que hace 8 días, perdón, la clase anterior, estuvimos mirando Jesús, el buen qué. Jesús el buen pastor. Ya recordamos por qué motivo, el propósito que el buen pastor da la vida por sus ovejas, o lo que hace el buen pastor por sus ovejas. Recordemos nosotros el propósito por el cual lo hizo. ¿Por qué Jesús pudo ser el buen pastor? Porque Él nos compró. Sí, ¿por qué más? Pastor, porque vino y tomó nuestro lugar. Mm, Bueno, también, eso es lo que hizo el buen pastor. Recuerden por qué Jesús es el buen pastor. O sea, cuando nosotros decimos es el buen pastor, porque el buen pastor, eh, Buenos días, pastor. Dios la bendiga. Vidas Buenos días. propias. Recuerden que Jesús hace las obras del buen pastor, pero ¿por qué podemos decir exactamente a la luz de la palabra por qué Jesús es el buen pastor? Porque él dio su vida, porque él se entregó a sí mismo, porque él compró a esas ovejas. Son suyas, son propias. Porque las ovejas son propias. Jesús es el buen pastor, no el pastor, sino el buen pastor. No hay pastor, sino Pastores somos nosotros que pastoreamos la grey, pero no nos podemos enseñar de ella. ¿Por qué? Porque las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Jesús. Por lo que ustedes han dicho, porque las compró, porque las redimió, porque tomó nuestro lugar. Porque, ¿qué hizo para que Jesús se cumpla que Él es el buen pastor? Primero, hace de pastor, o sea, pastorea, y segundo, también hace de oveja, o sea, se pone en lugar de la oveja. ¿Listo? Dio su vida por las ovejas, se enfrenta al lobo para que, en este caso, las ovejas queden libres. ¿Listo? Ya recuerden que es Jesús el que da la vida por sus ovejas. Recuerden que Él tiene que sufrir esas tres muertes espirituales, física y eterna. ¿Cierto? Enfrenta al lobo, lo vence. ¿Sí ve? Recuerden que el lobo vino a matar, hurtar, vino a destruir. Entonces significa que Jesús vino a ¿qué? A dar vida. Vida nueva y vida en abundancia. Entonces es diferente. ¿Listo? Recuerden que el buen pastor siempre está buscando es que las ovejas estén bien alimentadas, que las ovejas literalmente estén libres y sean verdaderamente libres. O sea, por medio del buen pastor o los beneficios que se tiene por Jesús ser el buen pastor es que tenemos salvación de la condenación del infierno. Eh, nos traslada de la potestad del enemigo. Note que ahí vence al lobo, o sea que nos traslada de la potestad del enemigo, literalmente, al reino de Dios. Tenemos descanso, o sea, tenemos una conciencia limpia. Note que la idea es que la oveja, una de las características de la oveja es que son mansas. ¿Listo? Entonces, tenemos esa paz para con Dios. Sí sabemos, cuando hace referencia, está en Isaías 53:5, cuando dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, ya tenemos claro por qué, porque note que las ovejas también quedan en paz. Vence al lobo, pero las ovejas quedan en paz. Sí sabemos cuando la palabra de Dios dice en Isaías, cuando dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. porque Jehová Dios cargó en él el pecado de todo el mundo. Bueno, sí, digamos la estructura general sería esa. Dios cargó el pecado. Entonces, hay cosas que nosotros debemos ordenar, ir ordenando en nuestra mente y nuestro corazón para que tengamos el fundamento sólido para poder perseverar hasta el fin. ¿Listo? Entonces, ¿por qué Jesús debía pagar? O sea, ¿por qué utilizamos el término pagar? ¿Por qué la Biblia utiliza el término paz? ¿Por qué utiliza el término de que
Él es el buen pastor y su vida dio por las ovejas para que las ovejas queden literalmente libres y en paz. Porque era una deuda, pagar porque era una deuda. El hombre adquirió una deuda en el momento que pecó. El Señor le dijo que la paga era la muerte. Exacto. Así que si era paga tenía una deuda. Exactamente. Entonces, si nosotros hemos pecado, significa que nacimos con una deuda pendiente por causa de la naturaleza de pecado y acrecentamos esa deuda con intereses cuando pecamos por causa de la naturaleza. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la paga del pecado, o sea, adquirimos una deuda, teníamos una deuda con Dios y el único que la podía pagar o saldar era Jesús. Por eso es nuestro redentor, o sea, Él compra y paga el precio. Él es nuestro sustituto, se pone en nuestro lugar. Él es la propiciación, o sea, Él lo que hace es volvernos en amistad con Dios. Él es nuestro justificador, o sea, Él es el único que nos puede poner a paz y cuentas con Dios. Cuando dice que la paga del pecado es la muerte es porque teníamos una deuda. Note que aunque sea oveja, la oveja tenía una deuda. Pero, ¿qué hizo el Señor? No solamente a nosotros nos hace libres de la naturaleza del pecado, sino que enfrenta al lobo, lo vence y a nosotros nos deja libres. Todo porque las ovejas son propias, las ovejas son de Jesús. Del Jesús, el buen pastor, no el pastor, el buen pastor. ¿Listo? Entonces, deja muchos beneficios. Cuando dice que el castigo de nuestra paz es porque no estábamos en paz, está hablando de paz y salvo, estábamos con una deuda. Entonces, si el castigo de nuestra paz fue sobre él, Jesús tuvo que ponerse en el lugar nuestro, o sea, él tuvo que ser de pastor y de oveja para que las ovejas quedaran libres. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, al saber que el lobo está vencido, entonces volvemos a tener comunión o intimidad con Dios. Al saber que el lobo está vencido, entonces se puede ser verdaderamente libres, se puede ser más que vencedores, se pueden tener todas aquellas cosas que han de ser añadidas. Recuerde, Jesús es el buen pastor porque las ovejas son propias. ¿Listo? ¿Ahí quedó claro? Y Sí, cuando señor. habla del beneficio del castigo de nuestra paz, ese es el castigo de nuestra paz. Castigo de nuestra paz es que teníamos literalmente una deuda y Jesús fue el único que la pudo saldar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar acá. Hoy vamos a estudiar Jesús la puerta. ¿Listo? Y ya hicimos el repaso, ahora vamos a estudiar Jesús la puerta. Cuando nosotros miramos, note que tenemos que hacer cuando él hace referencia a algo es porque el ser humano conoce algo aquí en la tierra que sabe que lo puede comparar o asimilar en comparación para poder receptarlo, para tener el conocimiento de lo que Jesús quiere dar. Cuando él hace una comparación, una alegoría o una parábola, es porque está ilustrándonos, perdón, está ilustrándonos con ejemplos y palabras de cosas de esta tierra y dándonos a conocer cosas celestiales de las cuales nunca hemos visto. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a, o con qué les compararé, o cuando dice yo soy la puerta, está haciendo referencia a algo que el ser humano ya conoce que es físico y que puede decir, ah, ya sé por qué está hablando de eso. Entonces tenemos que encontrar las estructuras, digamos la etimología o la raíz de las cosas para poder encontrar el significado correcto. Entonces dice Jesús la puerta. ¿Qué es la puerta? ¿Sí? Entonces la puerta es un orificio por donde se pasa o se entra. O sea, una pared, digamos que yo llego a un lugar y hay 4 paredes, pero no tienen acceso a nada. O me quedo por fuera o me quedo encerrado. ¿Sí ven? Ejemplo, es como si yo les comparase, mientras el ser humano no conozca a Jesús, mientras esté el ser humano ciego y tenga naturaleza de pecado, mientras no se tenga el cómo, conocer verdaderamente se puede. El ser humano tiene un problema serio y es que nunca va a encontrar, hace casi cuenta que es como si el reino de los cielos fuera un cajón que no tiene por dónde entrar, sin ningún acceso. Por eso
literalmente, y lo que estamos viviendo es que nosotros, si seguimos en nuestros delitos y pecados, también dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es como si simbólicamente estuviésemos en un lugar de castigo, dentro de una celda de castigo que no tiene puerta de salida. Por eso la Biblia dice que Jesús mismo lo pronuncia, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Si un esclavo puede ser libre, ¿sí ve? Y ser hijo para ser verdaderamente libre. Entonces, Dios tiene la capacidad de hacernos entender por medio de estas cosas que Jesús explica, para entender por qué Jesús es la puerta. Eso significa que Jesús abre un paso, abre algo dentro de esa pared que para nosotros era invisible, para nosotros era imperceptible, que no podíamos saber si existía o no existía, cómo entrar al reino de los cielos, cómo ver ese reino de los cielos, cómo experimentar las cosas celestiales, cómo saber si el Espíritu Santo es verdad, si Dios es verdad. Por eso hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta que desde que el velo del templo se rasga por la mitad, de arriba hacia abajo, Dios abre una comunión porque abrió una puerta, porque era la única manera de poder ver y a futuro entrar en el reino de los cielos. Si la Biblia habla de entrar es porque hay un lugar de acceso. Entonces es un orificio, ¿listo? Por donde se entra y se sale de un lugar a otro, de una dimensión a otra, de un estado a otro o de una condición a otra. Entonces voy a leer lo que dice San Juan 19, dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces note que dice, el que por mí entrare, entra y vuelve y sale, y va a hallar pastos. O sea, es necesario entrar por esa puerta. Esa es una puerta de fe. Esa es una puerta donde nosotros podemos saber de que una cosa es estar en el mundo, otra cosa es salir del mundo, entrar al redil del Señor y salir y hallar las cosas nuevamente, pero hallarlas conforme a la fe, no conforme a la estructura humana. Hay muchas maneras de tener dinero. Por ejemplo, conforme a lo ilegal, pues, se puede tener dinero con contrabando, narcotráfico, con extorsiones, con secuestros, qué sé yo. De una manera natural, esfuércese, trabaje, prepárese, sea comerciante, cultive, bueno, qué sé yo, muchas maneras de tener legalmente, pero conforme a las bases humanas para tener dinero. Muchas veces nosotros utilizamos esa. ¿Listo? Eh, La mentalidad del colombiano siempre es el dinero fácil, como decía alguien por ahí, siempre el ser humano quiere tener muchas cosas fácilmente y adquiere esa mentalidad mafiosa que hace que lo quiera ganar a expensas o a costa de lo que sea. Pero la idea es tenerlo rápido. Pero otra manera que muestra la Biblia es obténgalo por fe, que es como una de las maneras más fáciles y más bonitas. Yo puedo colocar un negocio por fe y por fe Dios lo prospera, siempre y cuando tenga fe. Se me va a entender, siempre y cuando sepa para qué sirve el dinero. Entonces, bíblicamente nosotros entendemos que dice que el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué? Porque ya no voy a mirar el mundo por medio de lo que es de la manera ilegal ni de la manera normal de adquirir dinero, sino si ya sí tengo una carrera, un negocio, una profesión, ya lo enfoco conforme a la fe y Dios lo prosperará. ¿Listo? Entonces, es un orificio. La puerta es un orificio por donde se entra o se sale de un lugar a otro, ¿sí? De una dimensión a otra, de un estado a otro, o de una condición a otra. O sea, hay que pasar por esa puerta. El pasar por esa puerta implica que si yo entro siendo una persona, siempre y cuando entienda por qué es la puerta, si yo entro y salgo o paso ese orificio, literalmente va a pasar algo en mi vida y es que ya no soy el mismo. No voy a ser igual, no soy exactamente el mismo. Por la fe nunca vamos a ser igual. Entonces, una cosa es vivir en el mundo, como decía Jesús, de los discípulos y oraba y le decía, Padre, yo no te pido que me los quites del mundo, sino que me los guardes del mal o los guardes del mundo. Entonces, ya una persona que entra por Jesús o por esa puerta, cuando salga ya no es el mismo, literalmente no es el mismo. Que dice aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces,
Jesús cuando dice que es la puerta o ese orificio que conduce de un lugar a otro, o de un lugar a otro, ¿sí ve? Entonces dice, yo soy la puerta, primero la puerta. Después habla diciendo que ese mismo versículo dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto, digo, yo soy la puerta, ¿sí? Yo soy la puerta de las ovejas. O sea, una cosa es la puerta y otra cosa es la puerta de las ovejas. Entonces, primero yo soy, la primera dice la puerta y segundo la puerta de las ovejas. Dice, los títulos que Jesús tiene es porque hizo méritos y desarrolló un trabajo. O sea, no se los, o sea, el título de Salvador no se lo regalaron, literalmente lo gana. Todo, redentor, justificador, propiciador. Todo esto es porque él literalmente se lo gana. No es solamente que Jesús dijo yo soy, sino yo soy porque sí, sino porque literalmente hay un mérito por el cual él lo puede tener. Entonces, ¿por qué Jesús es la puerta? Jesús es la única puerta para ir al cielo. Es un único camino y es una única puerta. No hay dos caminos, no hay dos puertas. Es el único acceso al cielo. Si Jesús vino y hizo camino es porque no había, y si Jesús es la puerta es porque no existe otra entrada al reino de los cielos. No existe otra manera. Entonces, antes no existía un lugar, no existía una puerta para ir al cielo. Por eso el hombre tenía que llegar siempre a reposar en un lugar que se llamaba el seno de Abraham, porque no había cómo, no había acceso. Mientras no hubo puerta, el seno de Abraham estaban llegando allí o recopilando todas las almas que iban siendo salvas por la fe, la justificación por medio de la fe. Entonces es el único que descendió del cielo y asimismo también, como dice San Juan 3:13, creo que lo dice, que dice, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre. No, nadie subió al... No, después no recuerdo bien. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese es el versículo. Entonces, si nosotros decimos que Jesús es la puerta, debo entender un propósito fundamental. ¿Por qué decimos que Jesús? No estoy diciendo que Dios es la puerta ni que el Espíritu Santo es la puerta. Él nunca hizo referencia a que el Padre es la puerta ni que el Espíritu Santo es la puerta. Está diciendo yo soy la puerta y la puerta de las ovejas. Ahora, ¿qué podemos deducir cuando entendemos que Jesús es la puerta? A ver quién participa. Pastor, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué puedo deducir cuando Jesús, un ser humano, se compara con una puerta y dice yo soy la puerta? Yo creería que significa que no hay otra puerta, que es la única puerta para poder entrar al reino. Note que si yo quiero entrar por una puerta específica, necesito una llave específica y necesito saber de que puedo abrir esa puerta. Una puerta no siempre está abierta. Por lo general, una puerta mantiene algo cerrado, algo bajo cobertura, solamente que está diseñada para que yo tenga acceso a lo que hay adentro. Pero note que un ser humano llamado Jesús se está comparando con una puerta. Yo soy la puerta. No está diciendo Pepito es la puerta. No está diciendo Juanito es la puerta. No está diciendo era Pedro la puerta. No está diciendo es María la puerta. No está diciendo el Padre es la puerta. No está diciendo Jesús es la, el Espíritu Santo es la puerta, sino Jesús está diciendo yo soy la puerta. ¿Qué podemos deducir de esa apreciación? Para entrar por esa puerta, tenemos que tener bien claro y conocer bien la llave. La llave es la espada, o sea, la palabra del Señor, conocerle a Él, porque no existe otra salida ni otra entrada para el reino de los cielos. Es la única que existe. Bueno, ¿quién más? Bueno, pero para que él sea la puerta, pues él, de hecho, es el que abre, el que a través de él es el, por el sacrificio, por lo que él hizo, porque él es la única persona por la cual podemos entrar y porque él fue el que
tomó, o sea, abrió esa puerta, fue el que nos reconcilió. No hay ninguna otra forma de ser reconciliados, sino a través de él. Él fue el que nos reconcilió, él es el que tiene la llave porque él fue el que pagó el precio, él fue el que tomó nuestro lugar y pues logró que esa brecha que estaba allí entre el hombre y Dios pudiese hacerse ese puente para entrar por él. Bueno, Pastor, es que nadie que- yo le pastor, es entiendo, que sí, hago nadie entender, tenía ni tiene la yo le entiendo. capacidad para hacer ese trabajo. Solamente el Señor Jesús, porque estaba profetizado, porque Él lo decidió voluntariamente, pues es el único que podía venir a hacer ese trabajo, hacer la puerta, y hacer todo lo que hizo y está haciendo. Bueno, o sea, la apreciación está correcta, pero cuando dice Jesús soy la puerta, significa que es el único acceso. O sea, obvio que Él ganó todo para nosotros, obvio que Él nos dio la salvación, pero eso significa que en cuanto a las bases proféticas, digamos, aquí está una promesa, una profecía, sienta esa promesa y a futuro se da cumplimiento de esa promesa. Vuelvo y repito, Dios dio una profecía lo abraza, lo sienta de que así va a ser y a futuro se da un cumplimiento. Todas las personas podemos pensar muchísimas cosas. Por ejemplo, yo creo en Dios a mi manera. Jesús dijo, el que cree en mí como lo dice la Escritura. La gente puede decir, no, ¿sabe qué? Eso al final nadie va a ser santo porque muéstreme un humano, un solo ser humano que sea santo. No hay ni uno. Es respetable la apreciación. La gente puede decir, mire, es que yo soy de tal religión, yo pertenezco a tal iglesia. Yo soy de la iglesia metodista, yo soy de la iglesia maometana, yo soy de la iglesia tradicional, yo soy de la iglesia cristiana, yo soy de la iglesia evangélica, yo soy de la iglesia pentecostal, yo soy de aquí, soy de allá. Otra persona puede decir, ¿sabe qué? Yo tengo tantos estudios, yo me he preparado, he estudiado hasta 6 semestres de finanzas en la San Marino. Yo he hecho y he deshecho con el conocimiento, he ganado premios, soy reconocido, casi que mejor puede decir, ya soy listo, estoy preparado para que me entreguen el premio Nobel en cuanto a la inteligencia, sabiduría, la intelectualidad. Otra persona puede decir, pero yo qué mal hago a la gente, yo le sirvo a la gente. ¿Yo qué puedo hacer? Si bebo, bebo con mi plata. Si fumo, fumo con mi plata. Si salgo a bailar, salgo a bailar con mi plata. ¿Sí? Otra persona puede decir, no, mire, lo invito a mi iglesia. No, ese pastor que Dios nos regaló es usado por el Espíritu. Eso tiene, que me hecho con solo abrir los ojos, eso los males huyen. Muchas personas pueden tener muchas apreciaciones en cuanto a la salvación. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Mire, cada vez que yo entiendo un término, debo sacar el desglose para encontrar el sazón preciso, el por qué. ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Porque las ovejas son de él. Jesús no es el pastor, es el buen pastor. Pastor el que está en una iglesia dándonos el conocimiento, el que nos instruye, nos redarguye, el que nos exhorta, el que nos consuela en un momento dado, casi la misma labor del Espíritu, pero de una manera humana. Somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Somos llamados por medio de un ministerio a tener una grey, pero a no enseñorearnos de ella porque no podemos, porque no son nuestras las ovejas, sino del Señor, porque Jesús es el buen pastor, porque son sus ovejas. Y me las encargó a mí a mayordomía. Si Jesús dice que es la puerta es porque literalmente no existe en esta vida nadie, ni espiritualmente en el cielo, ni en esta tierra, porque no existe posibilidad alguna de que mi mente y mi corazón entienda de que por otra persona, por otro ser o por algún mérito humano yo pueda ser salvo. O sea, la justificación por medio de la fe, entendiendo que Jesús es la puerta, es porque no existe otro ser por el cual nosotros, ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, ni por las aguas, ni por ningún lugar por el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro acceso al cielo sino Jesús. Ahora, ¿por qué causa?
porque Él fue lo que ustedes dijeron, pagó, se entregó, nos hizo estar en paz, pagó la deuda, se puso en nuestro lugar, porque lo crucificaron, porque lo despellejaron, porque murió, porque fue a Hades por 3 días y 3 noches, porque podemos decir todos los por qué. Pero es necesario entender que cuando la Biblia dice que Jesús es la puerta es porque ninguna otra persona lo es. No sé si quedó claro, ni el Padre es la puerta, ni el Espíritu Santo es la puerta, ni un ángel, ni ningún ser humano, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni San Pepito, ni San Juanito, ni San no sé qué, ni ningún ser humano, por muy usado por el Espíritu, es la puerta de acceso al cielo. No existe otra persona por la cual nosotros podamos entrar al cielo. Ni O santo sea que que, más alumbre, no puede, no es, ni santo que perdón, más alumbre, no lo entiendo. que ni santo que más alumbre, solamente el Señor Jesús. Exactamente. ¿Por qué no, mire, por qué no podemos ser salvos por María? Ella no pagó en la cruz todo lo que su Hijo Santísimo sí pagó en carne, sangre y en su propio cuerpo. Así es. Digamos literalmente, cuando nosotros Por eso ya no es. entendemos que ella no puede ser salva porque lo único que hizo María fue poner su vientre, poner su santidad, poner su pureza para que Dios la pudiese escoger, poner el conocimiento mismo de la Biblia que ella tenía, para poder ser usada para ser la madre de Jesús. Por eso cuando el ángel viene le dice, María, has hallado gracias porque ninguna otra tuvo la gracia que tuvo María y sobre todo, más que virginidad, más que pureza, fue el conocimiento de la palabra. Porque era la única que podía instruir a su hijo para que literalmente, o el hijo de Dios, para que literalmente él supiera por medio de la palabra quién era, para que se cumpliera el propósito aquí en la tierra. Mire, ella misma dice y reconoce por qué has mirado, Señor, la bajeza de tu siervo. O sea, el solo hecho de que María haya nacido de padres con naturaleza de pecado, aunque ella tuvo naturaleza de pecado, pero no la desarrolla como tal, sino que ella decide voluntariamente guardarse, no sirve, por el solo hecho de haber nacido de padres terrenales, no sirve para hacer, digamos, para salvación, y mucho menos ella no hizo ningún sacrificio. Ella sufrió dolores, claro, sufrió dolores de parto, sí. Sufrió el dolor más grande de fue ver cómo volvieron a su hijo, sí. Sí, claro. Sufrió el dolor de no poderlo defender, sí, pero eso no hace que nosotros podamos ser salvos por ella. José fue tan justo, José fue tan recto en sus cosas que aunque haya prohijado a Jesús, eso no hace que nosotros podamos ser salvos por San José, Sí. ni la Santísima Virgen. No hay Pero posibilidad alguna. también, pues, Tampoco sí, Pedro por lo que hizo, tampoco nosotros podemos ser salvos por Pedro. sí, ¿Alguien pastor. iba a decir algo? Sí, pastor, yo le iba a decir que pues la Virgen María, ella desde el principio, todo lo que oía acerca del niño y acerca de él, dice que ella lo guardaba todo en su corazón meditándolo, o sea, ella, para ella tener buen conocimiento de todo lo que le iba a pasar a él. Sí, así es. Pero entonces, Está cuando claro. dice Jesús es la puerta es porque no hay otro acceso, no existe otro acceso al cielo. Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el que no pueda nacer de agua y del Espíritu, y el que no lo haga nacer de agua y del Espíritu no puede entrar. Eso significa que ya hay una puerta, y esa puerta es Jesús. Si yo no entro por esa puerta, literalmente, mire, no es que yo entre a la iglesia metodista y por estar en esa iglesia ya. No es porque yo entre a la iglesia tal, no es porque yo pertenezca, no es como yo me vista, o sea, no es mérito propio. Literalmente no hay un mérito propio por el cual el ser humano pueda ser salvo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, es bueno que nosotros entendamos ese término de la puerta, porque Jesús es la puerta, porque no hay otro, no hay otra.
No existe otra, es una única puerta. No son Y 7 aparte, puertas. Tampoco y hay que aparte entrar de al eso, cielo. Dígame. aparte de eso, la escritura dice que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino solo Jesucristo, hombre. Es el Sí, único mediador, o sea, no hay ninguna otra forma de entrar, no hay ninguna otra manera de poder llegar, solamente a través de Jesús. por eso, pero mire, cuando nosotros miramos todo eso, todo nos debe llevar a entender por qué Jesús es la puerta. No hay otro acceso al cielo. Cuando Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Jesucristo, quien has enviado, es porque así es. Cuando dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, es porque así es. Porque todo apunta al Evangelio y el Evangelio es un hombre llamado Jesús porque Él es la única puerta de acceso al cielo, no existe otra. A veces esta parte cuando dice Jesús es la puerta no le vemos el grado de importancia. O sea, cada vez que yo piense en entrar al reino de los cielos, esa puerta tiene un título preciso y es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de la Virgen María. Jesús, el Redentor. Jesús, el propiciador. Jesús, el justificador. Jesús, el castigo de nuestra paz. Todos esos títulos los tiene esa puerta. Es que es tan importante entenderlo. Si mi mente y mi corazón lo recepten, lo entiende, significa que cada vez que yo pienso en algo debo entender que no existe otra manera de entrar al cielo si no es por Jesús. Por Amén. eso el conocimiento del Hijo de Dios es tan, 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 tan importante que lo tengamos. ¿Sí me hice entender? Sí, pastor, sí, señor. Entonces, ¿por qué motivo? Ahora vamos a mirar por qué causa Jesús es la puerta, porque por esa puerta no se puede entrar. Mire, por ese camino que ¿recuerdan cuando hablamos de Jesús el camino? Sí, señor. Entonces, y cuando dice Jesús el camino es porque dice, no pasará inmundo por él, o sea, hay que caminar de cierta manera. Y para entrar por esa puerta no se puede entrar de cualquier manera. Amén. O sea, hay unas llaves específicas, hay una medida específica. Esa puerta tiene la altura precisa y la anchura precisa para poder entrar por ella. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. como no había comunión con Dios, Jesús la abrió. Entonces, cuando dice, pero nuestras iniquidades, dice, vayamos a Isaías 59:2, lo busco acá. Entonces, nótese que lo que hizo Juan fue preparar el camino en santidad para entrar por esa puerta que tiene un camino que conduce al cielo. Dice así, Isaías 9:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice también en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no existe. ¿Sí ven? Entonces, esa medida de esa puerta es única. Yo no puedo entrar por esa, mire, si yo no estoy en paz, no puedo entrar por esa puerta. Si no estoy literalmente, santificado, no puedo entrar por esa puerta. Si no he sido justificado, no puedo entrar por esa puerta. Entonces, voy a utilizar el término porque la puerta no significa que está puesta en un lugar específico. Entonces dice, preparar el camino y llego a esa puerta. Siempre y cuando yo no haya preparado el camino, esa puerta no se puede abrir para darme acceso al reino de los cielos. Sí, ¿Listo? señor. Entonces voy a poner la puerta aquí en el medio. ¿Listo? Voy a hacer una alegoría para hacerme entender. Digamos, cuando dice yo soy la puerta, no dice dónde la pongo. Si a la entrada, porque hay una puerta de acceso a la entrada o hay puertas dentro de. Digamos, una vez entré a una finca que me pareció muy curioso, que eso era casi como un fuerte militar y era una finca. Entonces, inicialmente había un camino, íbamos por una carretera pavimentada, llegamos a un sitio y había un caminito que
conducía a un lugar, a la entrada de la finca. Entonces nosotros entramos por ese caminito, no había puerta, no, o sea, lo explico así para hacerme entender mejor. No había puerta a la entrada del camino. La puerta no estaba aquí a la entrada del camino. Entonces, llegaba a un punto donde como a la mitad del camino había una puerta. Y después seguía el mismo sendero, pero había alambres de púas por los dos lados y por la parte de arriba, y habían unos árboles, unas maticas que estaban como enredadas ahí, que pues hacían como una especie de túnel, pero todo eso estaba cercado de tal manera que uno no podía entrar a la finca si no era por esa puerta. Pero de aquí a acá había un sendero, se encontraba uno en la puerta y seguía aquí, y al entrar a la finca había otro espacio, pero ya no había más puerta, o sea, la puerta estaba puesta en el medio. Entonces, algún día pensando en esto de Jesús la puerta, me recordé de ese sitio. Entonces, ojo, cuando dice que Jesús es la puerta, es porque yo debo, o sea, yo lo aplico así, hago esa aplicación así para hacerme entender. Voy a poner la puerta aquí en la mitad del camino. Los que están mirando aquí la pantalla, voy a poner la puerta aquí en la mitad del camino. Sí, señor. Cuando habla de Juan el Bautista, dice que este es el por medio del que había el profeta, el cual prepararía el camino para, ¿cierto? Entonces hay que caminar, ¿sí ve? Hay que caminar en santidad. O sea, una persona que llega frente a esa puerta debe llegar ya mínimamente arrepentido. ¿Sí ve? Mínimamente arrepentido. Pero para poder entrar por esa puerta, note que Jesús ganó todo para que nosotros podamos tener acceso al reino de los cielos. Por ejemplo, si dice que una persona, el que no ha creído ya ha sido condenado, todavía tiene la puerta cerrada. La tiene cerrada. Sí, claro. Pero una persona que ya ha nacido de agua y del Espíritu tiene la llave precisa para entrar por esa puerta. Después de tener el acceso, de pasar esa puerta, ahora debe seguir caminando en santidad, en honor, en justicia, en verdad, en todo el crecimiento hasta llegar a la estatura, a la plenitud del hombre Jesús. Por eso, cuando recuerdo la finca, yo digo, ya entiendo. O sea, las cámaras que están al frente de la puerta estaban indicando quién va, qué clase de persona va. Si ya previamente iba recomendado, si ya previamente iba avisado, nadie podía entrar. Si cualquier persona entraba, no, es que vengo a que me den una limosnita que me ayude, me colabore, me dijo el mendigo de la iglesia. Entonces se escuchaba en un citófono allá, amigo, no le podemos colaborar, porque aquí se entra únicamente con recomendación y previamente avisado. Pero cuando uno llegaba ya, mire, yo soy fulano de tal, no sé qué cosa, sí, ya no sabía, ya la persona sabía qué placa era el carro, cuántas personas iban, cómo se llamaba el fulano, casi que hasta el número de cédula. Siga. ¿Sí ven? Entonces, yo no puedo, porque mire, si yo llego a esta puerta y frente a la puerta digo, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, yo te recibo como mi único y suficiente. Si creo que una oración de fe me abre la puerta, no la abre, no la abre. No, porque no ha conocido el camino todavía. Exacto. No sabe cuál es el sendero que conduce a la puerta para que esa puerta se abra y de qué manera tengo que estar preparado para que yo pueda entrar por esa puerta. Primero conocer el camino para poder ir a buscar la puerta. Claro, pero es que infortunadamente hoy en día se enseña diferente. Ah, Entonces dice, no había comunión con Dios, no existía esa comunión con Dios. Entonces Jesús comienza a abrir comienza a dar el acceso para abrir esa puerta. ¿Sí ven? Entonces, el único que puede entrar, que puede tener acceso a esa puerta es el que cumpla los requisitos para poder entrar por ella. ¿Listo? Pastor, una pregunta. ¿Esto es como cuando uno está buscando un empleo y tiene que pasar una serie de filtros? Claro, es que uno no, por ejemplo, no pasará inmundo por ese camino de santidad. Si no, Jesús no es mi camino. Estoy por un camino equivocado. si ¿Sí no ve? tiene el Cuando yo busco otras justificaciones, es como si quisiera, mire, no dice hay una ventana, no dice hay una puerta trasera, no existe la posibilidad. O sea, hay una única puerta, no puedo entrar, mire, usted
se le quedaron las llaves de la casa, usted rompe una ventana para poder tener acceso a la casa. Pero eso es una manera ilegal. La manera legal es por la puerta. Para eso se diseñaron las puertas. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, Sí, señor. note que habla también de los pastores. Hay pastores que son asalariados. ¿Sí ve? Que hacen algo, Y hay unos, pero y hay unos que, por ejemplo, dice que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. ¿Sí ve? O sea, mientras que Dios no haga el milagro en nosotros, todavía no está abierta esa puerta para tener acceso, aunque exista. ¿Listo? Vamos a Pastor, mirar. el asalariado es el que no ha sido llamado. Sí, tal vez ha sido puesto por los hombres, puede ser. O que por el camino cambió la motivación, Pastor, puede por ser. eso es que en un versículo dice donde van todos vestidos de bodas y hay uno que no está vestido de bodas y es echado de allí. A eso se refiere en cuanto porque no está a la plena estatura del Señor Jesús. No, es que ahí ahí, mejor dicho, él forma una alegoría con tal de darnos a entender que Nicolau se entra al cielo. Es como es. ¿Está claro? Mire, es que a la gente no le van a preguntar, ¿y usted qué pastor le enseñó? ¿O usted a qué iglesia iba? ¿O usted qué mérito hizo? Mire, aún la santidad no es un mérito para entrar al cielo. O sea, yo soy santo porque simplemente el Padre pide que yo sea santo. Lo meritorio en sí sería la motivación por la cual yo decido ser santo, pero la santidad no es el mérito, porque eso es pura y física obediencia. ¿Listo? Dice también, ¿por qué Jesús dice, yo soy la puerta? Nótese que en Levítico, voy a leerles 16:2 de Levítico. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y a tu hermano, di a Aarón tu hermano, que no todo tiempo se entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, no había una comunión con Dios en el Antiguo Testamento, ningún hombre tuvo comunión con Dios, sino tal vez tuvo comunicación, ¿cierto? Sino hasta que vino Jesús se podía tener esa comunión para poder entrar al lugar santo. O sea, si antes el sacerdote entraba al lugar santísimo o el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía condiciones para entrar. No tenía condiciones humanas, sino conforme a la palabra, o indicaba lo que mismo le explica el mismo Dios a Moisés cuando le da las leyes para los sacerdotes. Note que un sacerdote no podía entrar si antes no hacía sacrificio por él. Y la única manera era que llevara la sangre para poder tener acceso al lugar santísimo. Y si entraban solamente con la culpa del pueblo y no redimida la culpa era el sacerdote o el sumo sacerdote, iba a morir en el lugar santísimo. Era delicadísimo. Entonces, esa manera que hace Jesús, note que habían maneras habían varios lugares, 3 lugares donde tenían acceso de un lugar a otro. ¿Sí ven? O sea, tenían ese hueco de acceso de un lugar a otro, aunque era representado en cortinas, pero todo era específico, no cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Hoy en día no cualquiera entra en comunión con Dios o entrar en oración a ese lugar santísimo si no cumple una serie de requisitos. ¿Listo? Entonces, cuando dice que Él es la puerta, ya sabemos que la comunión se había perdido, no había comunión con Dios, solo entraba, por ejemplo, en el caso del templo, en el tabernáculo, solo entraba el sumo sacerdote en un día, entraba solamente en un día al año. O sea, por eso dice que cada día, cada año entraba a ese lugar, o en un día varias veces, pero solamente una vez, un día al año. ¿Listo? Entonces Jesús es la puerta de la entrada al lugar santísimo porque cumplió todos los requisitos para poder entrar. Leamos lo que dice Mateo 27:50. Dice así, Mateo 27:50 dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el Espíritu.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, en ese momento ya se abre ese camino, ¿sí ven? Entonces, Jesús es la puerta porque por él entramos, y Jesús es la puerta porque entramos y salimos y hallamos por medio de la fe. ¿Listo? Entonces, voy a leerles otro versículo, está en Hebreos 10, 19 al 20, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y note que ahí también utiliza el camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea que Jesús ganó para nosotros ese acceso por medio de lo que Él hizo en el sacrificio. ¿Listo? Entonces hay otra parte que está en Hebreos 9:7. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, un sendero, perdón, un hueco de acceso de un lugar a otro hace que yo pueda entrar específicamente porque tengo o cumplo los requisitos para, por ejemplo, yo no puedo entrar a la casa del vecino porque no tengo las llaves. Yo no puedo entrar a la casa del vecino de una manera de decir, buenas, aquí estoy yo, porque simplemente no pertenezco a su familia. Note que en una entrada a una, o el acceso de entrada a una casa hace que las cosas que estén dentro es como si le pertenecieran a esa persona. Por ejemplo, yo cojo la llave, abro la puerta y vengo y gozo lo que está dentro. ¿Sí ve? Por eso habla de que él es la puerta y la puerta el redil, porque entra y sale. ¿Listo? Pastor, Dice una así. pregunta. Cuénteme. Ay, ¿Eso es lo que de pronto la iglesia tradicional no ha entendido o está adoctrinando mal? es que mire, siempre y cuando yo no centralice las cosas en el Evangelio, que es Jesús, no importa la congregación. ¿Me estoy haciendo entender? Es que mire, Sí, cada quien porque tiene, pues ellos dicen que uno debe acudir al sacerdote, ¿cierto? pues lo que han dicho por lo general para, como para absolución de culpas, ¿sí me hago entender? Pero, por ejemplo, ningún ser humano puede declarar a otro salvo. Nunca. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu si somos o no somos hijos de Dios. Es que esto es muy importante que lo entendamos, es demasiado importante que lo entendamos. Cuando dice que Él es la puerta es porque en esa puerta están todos los títulos que Jesús tiene para que nosotros podamos tener acceso a. Entonces, aquí lo importante, miren, no es conocer, por ejemplo, yo puedo conocer mucha estructura. Cuando uno estudia ciencias religiosas, uno entiende tantas cosas que han pasado, uno dice, Dios mío, toda esa gente ha existido y todo ese estorbo le han puesto a la salvación, tremendo. Entonces, eh, recuerdo una vez, no sé si ustedes, sé que los que somos de la generación de la guayaba, yo creo que todos lo recordamos, cuando en alguna oportunidad vino Juan Pablo II a hacer una correría por Colombia. ¿Sí recuerdan que eso mandaron construir unos lugares específicos en varias poblaciones de Colombia? Todavía existen. Sí, En el señor. 68. Él vino. Inclusive, recuerdan que él fue a no, fue la vez que vino también que estuvo allá en Armero orando por después de lo que pasó al desastre de Armero. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Que él vino y declaró ese lugar Campo Santo porque era el Papa. Entonces, en este caso, eh, la gente preparó los sitios. Entonces, el ser humano es el que crea eso en su mente. Por ejemplo, eh, en Chiquinquirá, creo que está, sí, en Chiquinquirá ya el famoso que llaman el templete allá. No sé por qué le colocaron ese nombre.
y existe hoy en día, es un parque grandísimo. Y ahí hay un lugar donde hicieron una fuente, una vez hicieron como una especie de monumento allá donde el Papa se paró y enseñó, habló, dio unas palabras de bendición. Y él donde iba declaraba esos lugares como lugares santos. En el caso de Armero lo declaró Campo Santo, que es como un cementerio, porque pues ahí murió mucha gente. Entonces, fue este hombre, este ser humano, y hizo lo que hizo allá. Recuerdo mucho que alguien se dio cuenta que él llega y, porque esa vez me acuerdo que vendían los visores para poder ver el Papa, eran como unas cositas largas cuadradas que uno miraba aquí para poder mirar por la cabeza de la gente cuando eran muy pequeñitos, para poder ver el Papa. Y fue interesante porque esa apreciación me pareció muy, yo no tenía mucho, de hecho no tenía conocimiento de Dios, pero esas cosas lo hacen reflexionar a uno. Y fue porque él llega y hace la oración y cuando él se va a bajar del sitio, cuando ya termina todo y se va a bajar, entonces él estaba con personas que lo tenían guardaespaldas, todo lo cuidaban, que para irse al famoso papamóvil. Entonces fue muy, muy curioso porque cuando él se va a bajar, él coloca su mano en un lugar para sostenerse. Solamente colocó la mano ahí. Y en ese momento yo estaba mirando por televisión que estaban presentando en directo que él estaba allá en Chiquinquirá, Boyacá. Entonces el que estaba narrando decía, ahora sí podemos decir que Chiquinquirá es la capital religiosa de Colombia porque acaba de venir el mayor jerarca de la iglesia y nos ha regalado una bendición. Y recuerdo que él decía, es como los que van a la plaza allá en Roma, en el óvulo de San Pedro, cuando él pronuncia la oración de Torbe y que todo el mundo está allí para que se reciba esa bendición. Qué palabras, qué discurso. Bueno, no recuerdo qué diría, qué discurso hizo. Pero cuando él se está bajando, la gente comienza a pasarse por atrás de él, porque querían verlo, querían tocarlo. Y varias personas se dieron cuenta donde él puso su mano para sostenerse. Y llegaban y tocaban ese sitio y se echaban la bendición. O sea, como si algo hubiese pasado ahí. Entonces el ser humano es el que crea otras puertas. El ser humano es el que en su mente crea otras estructuras porque como no tiene el conocimiento, entonces crea las cosas en su mente como si fuera fácil así. No es así. Por ejemplo, como yo les decía a alguien, muchas veces la gente se comporta bien porque el pastor lo está. Una vez recuerdo que pasaba por un lugar y había un señor, o bueno, ya mayor de edad, sí, pero él bebía mucha cervecita. Es como esclavo ya la cerveza. Entonces yo pasé por un sitio y cuando él me vio, cogió como si tuviese una botellita, voy a coger esta cosita aquí. Y estaba así y yo ya lo había visto. Yo iba en una bicicleta. Yo ya lo había visto que él estaba allá y tenía la botella en la mano. Cuando él se dio cuenta que yo iba, pero no se dio cuenta que yo ya lo había visto. Entonces, aún así llegó y cogió y hizo con la mano así detrás con la botella. Y con esta mano me saludó. Y me dijo, pastor, Dios, no, hermano Francisco, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Pero él seguía con la botella aquí escondida en la espalda. Entonces, imagínense, eso hacía. No sé cuántas se habría bebido, pero como él iba a la iglesia, entonces él siente cierto temor, miedo, pena, vergüenza, no sé qué sintió. Pero cuando él esconde la botella, yo paso y después de que yo voy ahí, paro al frente y lo saludo y le digo, Dios lo bendiga, porque él fue el que me saludó. Entonces yo le hice con el dedo así, que mirara para atrás. Y él con la botella aquí atrás y cuando miró para atrás no se dio cuenta que había un espejo. Entonces, aparte que lo vi de frente con la botella en la mano, también le vi
que en la parte de la espalda tenía la botella escondida, pero el espejo lo delató. Entonces cuando después me lo encuentro, y, hermano, qué pena, discúlpeme, qué vergüenza, es que uno sí es, mejor dicho, voy a utilizar las palabras que él dijo, uno es como brutico sabiendo, mire, eso es como, es que así lo ve el Señor a uno, pero eso él sentía una pena y una vergüenza porque yo lo había pescado. Entonces coloqué la mano en el hombre y le dije, tranquilo, tranquilo que usted no tiene que darme cuentas a mí. Me dijo, no, pero es que usted es el que está al frente de la iglesia. Le dije, sí, pero es que mi sangre no le sirve, mi carne no le sirve, porque yo no lo puedo ni salvar ni condenar. La única sangre que le sirve y la única carne que le sirve es la de Jesús. Y al único que le sirve volver su corazón de verdad, verdad, es al Padre, porque es el único que lo puede salvar o condenar. Pero yo no soy su redentor. Entonces, ¿cómo es que siente pena conmigo? Porque me ve y no siente pena con Dios que también lo ve. ¿Cómo es que se esconde de mí porque sabe que lo puedo ver? ¿Y cómo es que no se esconde? Si me hago entender, ¿cómo es que esconde la botella de mí? Y de Dios no la podía esconder. Entonces, a veces los seres humanos toman en referencia a otros seres humanos para comportamiento cuando literalmente el único que nos puede salvar o condenar y la única sangre preciosa que sirvió para redención es la sangre de Jesús, porque Él es la única puerta. O sea, Jesús es la puerta, sí, pero es la única, no existe otra puerta. ¿Listo? Entonces, eh, voy a leerle lo que dice ahí mismo. Se me fue. Juan, busquemos Juan 10. Dice, voy a leerlo desde el 1. Dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, este es ladrón y salteador. ¿Sí? Este es ladrón y qué? Y salteador. Dice ahí, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y la saca. Y cuando han sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Dice, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, que no es pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata o arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque esas, bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, nótese que cuando él hace referencia a la puerta, cuando está hablando ahí, en la puerta, dice que la cualidad del que otros que vinieron no son, sino que son ladrones, son salteadores, o sea, no son. Nadie puede decir es que si no vienes a esta iglesia, no podrás ser salvo, no podrás entrar al cielo. Mire, la verdad no es nuestra, es de Dios, el evangelio no es nuestro, es exclusivo del Padre. Todos nosotros podemos decir muchas cosas, pero nosotros nunca vamos a cumplir las cualidades para ser puerta, como los cumplió Jesús. ¿Está claro? Bueno, ahora, ¿qué es el redil? Porque habla de la puerta y habla del redil. Entonces, el redil es un recinto cerrado en el que los pastores guardan el ganado. O sea, el redil es un sitio donde viene y ya hay cobertura y abrigo cuando ya es recogida o recogido el rebaño.
Entonces dice, voy a mirar lo que dice Ezequiel 34:4, dice, no fortaleciste no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Dice Juan 10:1, de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Entonces, la puerta de las ovejas que conduce a un redil, que es un recinto cerrado, eso tiene un propósito. Digamos, cuando una persona entra, ¿por qué entra? Porque sabe que necesita a Jesús, no solamente para salvación, también lo necesita porque la persona necesita ser curada, vendada. Mire, ustedes han visto que cuando hacen referencia a los pastores, el pastor por lo general tiene un bastoncito que tiene una curvita así, sí lo recuerdan por ahí. ¿Están conmigo? ¿Como un Sí, bordón? el palito del pastor, ¿sí? La varita, como Igualito que tiene como una que se varita, pero apoya. él tiene una curvita así. Sí, Ah, como un ganchito. el Sí, callado. sí es diferente, pero a ver si busco aquí. Voy a ver si lo puedo aquí. Una imagen. Sí, tiene un arco, Exacto. como un arquito, como parecido a un bastón. Sí, Sí, parecido a un bastón. ellos son de diferente manera. A ver si lo puedo ampliar acá. Si logran, a ver, si lo logran ver ahí. Sí, señor. Listo, voy a buscarle otro. Este es más o menos los arbolitos que ellos buscaban, así más o menos. Entonces, esas Sí, son las cualidades de los bastones de los pastores. ¿Listo? Habían largos y habían cortos, con un propósito. Digamos, cuando el pastor es pastor, entonces tiene que entrar la oveja si la oveja cumple las cualidades para estar en ese redil. Entonces hace lo siguiente. Cuando el pastor entra, digamos, las ovejas, cuando las entra así, las saca, el bastón cumple varios propósitos. Por ejemplo, llega el pastor y cuando va a entrar la oveja en el redil, pone el bastón así, atravesadito, más o menos a una distancia de 20 o 30 centímetros del piso. Entonces, cuando la ovejita viene, ella tiene que saltar por ese bastón, o sea, ella viene y tiene que pegar el saltico. Entonces el pastor llega y se sienta, o ellos se ponen como de manera de cunclilla, extiende su bastoncito y lo pone así, para que la oveja entre al redil. Entonces, como ellos salieron y estuvieron afuera pastoreándolas, entonces el pastor a veces se ausenta, entonces el lobo, si de pronto venía o pasaba algo que entre ellas, como ellos cuidaban tantas ovejas, se empujaban, se dañaban, entonces el pastor debía saber cómo estaba la oveja en sí. Cuando el pastor llegaba y colocaba su bastón así, la oveja saltaba, él se daba cuenta cómo saltaba y cómo caía. Entonces venía la oveja y venía con la carita así agachada y no saltaba, apenas miraba el bastón, no se quedaba ahí, él la apartaba. Venía otra oveja y de pronto hizo uno o dos intentos y saltaba y él se daba cuenta, la dejaba aparte. Pero la que llegaba y pasaba y saltaba y chin, seguía derecho, tranquilo. Llegaba otra vez, seguía derecho y tranquilo. Pero, ¿qué hacían ellos? Miraban las que cuando con dificultad llegaban y no saltaban, o las que saltaban y caían con dificultad, miraba si estaba coja, pero ni quebrada venía, porque las ovejas como tal son ciegas, no ven casi. Entonces, y la ovejita por lo general es mansa, pero es torpe, ella no mide el peligro. mira, La pues, oveja lo que le interesa es comer. Entonces, él lo que hacía era mirar cómo estaba, entonces por eso yo soy la puerta del redil porque él viene y trae las ovejas a su redil, las cura, las venda, las cuida, las mira,
está pendiente de ellas cómo llegaron para después sacarlas y las saca con el propósito de que ellas al salir también estén sanas. Él muchas veces dejaba algunas en el redil porque necesitaban un tiempo de curación, porque necesitaban un cuidado específico para poder estar, que ella estuviera bien y volverla a sacar. De lo contrario, no. Por eso dice, no fortaleciste las débiles, porque habían ovejas. Por ejemplo, una de las cosas que tenían las ovejas es que ellas si tienen un diente que les tenga molestia, ellas no comen. Imagínense una oveja sin comer un día, llega y como eran trayectos largos, entonces ella llegaba ya casi que se desmayaba. Por eso dice en Ezequiel 34:4, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que dice que los pastores ungían las ovejas, es porque les aplicaban un aceite para evitar de que una mosquita se les parara, les pusiera huevitos en la nariz y se les llenara la cabeza de gusanos, o se los colocaban en las orejas. Entonces ese aceite evitaba de que la oveja se enfermara de gusanos o se enfermara. No vendaste la pierna quebrada, porque ellas se podían empujar entre ellas mismas y una patica o una manito. Entonces ellas, ¿qué hacían? Las entablillaban y les colocaban una venda para que por esa tablita pudiera caminar o al menos cogiera con menos dificultad y sin dolor. Dice, no volviste al redil a la descarriada. ¿Por qué? Porque muchas veces no faltaba la brinconcita que se iba lejos y después. Esa varita con esa curva era porque si la oveja se iba a un espacio, se cayó allá en un abismo y él llegaba y estiraba ese báculo o ese bastón y lo metía por la cabeza y la cogía de esta parte y la subía con tal delicadeza que la oveja no se desprendía. Entonces era la manera como para levantarla, ¿sí ve? Entonces iba y la buscaba porque por descarriada se fue allá, entonces para eso utilizaban la vara. O se iba a buscar muchas veces, pues note que hay otra parábola que Jesús utiliza donde el pastor se va a buscar una. Ahí era cuando el lobo aprovechaba porque la dispersó, pudo haber permitido que se descarriara con tal de ir a coger otras. Pero el pastor siempre las dejaba bajo cuidado. Entonces, ¿qué sucedía con esta ovejita? Él se iba a buscarla porque sabía que era oveja de su redil. Dice, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. O sea, si no camina, le doy rejo. Si no camina, entonces tal cosa. Si no camina, entonces tal cosa. Entonces, como a las malas. Entonces, muchas veces la gente se enseñorea de la oveja. Ejemplo, se utilizan mensajes que amenazan. Si tú no diezmas, estás en maldición. Si tú no oras, estás sin protección. Si tú no te congregas, estás en rebeldía. ¿Sí? De hecho lo es, pero no hay que utilizar estos mensajes para meterle terror a la oveja. ¿Sí? A veces, cuando el pastor es más pastor, cuando el pastor es mal pastor, la oveja le tiene más miedo al pastor que al lobo. Por ejemplo, una vez me decía una persona, pastor, es que yo pertenezco a la iglesia tal. Entonces, si una persona se iba a esa iglesia es porque se trasladaba de ciudad o de barrio. Pero si una persona le decía, pastor, es que yo me voy a congregar en tal parte, usted no puede hacer eso. Y estás bajo maldición. Y la maldición es que tú no prosperarás y la maldición es que no. Y eso pero era maldición tras maldición que les daban. Entonces, cuando esta persona me comentó, le dije, uy, hermana, ¿en serio? Dijo, sí, es que el pastor eso sí es enfático y nos enseña así. Y estamos en rebeldía y nos vamos bajo el lazo del diablo, de las tinieblas, y vamos a estar arruinados y los matrimonios van a estar en riesgo y nuestros hijos van a estar en riesgo y nuestras finanzas van a estar en la quiebra. Eso, o sea, irse de la congregación era una odisea, eso era tremendo. Entonces, yo le decía, pero impresionante. Yo no, la verdad me parecía a mí casi que increíble eso. Como se Entonces le me dijo, pastor, es que la verdad es que a mí me gusta mucho el evangelio, yo lo he entendido y pienso que esa es la verdad, pero ¿qué hago con toda esa cantidad de maldiciones?
Se sentía manipulado, No la tenían manipulada. estaban manipulados. Entonces le dije, mire, la verdad, a usted la maldijo un pastor, pero yo también soy hombre y yo también tengo autoridad. Entonces yo le desato todas las maldiciones y ahora la voy a atar en bendición. ¿Usted me cree? ¿Usted me cree que puede vivir ahora en bendición y que esas palabras no tendrán trascendencia? Como que reaccionó y dice, pues sí, ¿no? Pues sí, pastor, mas sin embargo, bendígame. Y oramos, la bendije y retiré todas las bendiciones. Si él se cree con autoridad, yo también soy autoridad. Entonces, tranquila que yo la desato, hermano, en el nombre de Jesús. Y la persona quedó libre de ese pensamiento, ¿sí ve? Porque muchas personas lo que hacen es enseñorearse de las ovejas y las amenazan. Una cosa es que la oveja le tenga miedo al lobo y otra cosa es que la oveja le tenga miedo al pastor. ¿Ve? Entonces, ese es un redil. También existe la palabra, voy a leer Ezequiel 34:14, dice, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Dice, allí dormirá en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Entonces, note que está hablando de un aprisco, ¿cierto? Entonces, un aprisco es un lugar de descanso. Entonces, cuando Jesús dice yo soy la puerta, vamos a mirar la otra apreciación. Dice ahí, dice, la puerta de las ovejas, que es un aprisco, un lugar, dice, cercado donde se recoge el ganado en la noche para resguardarlo de la intemperie. Entonces, el redil es un lugar donde pertenecen las ovejas, pero dentro del redil hay un aprisco que es donde ellas descansan, como que las mantienen de tapaditas del frío y todo, ¿listo? Donde ellas pueden dormir. Entonces, ¿qué es un rebaño? Un grupo numeroso de animales, ganado domésticos especialmente, de lana, ¿cierto? O lanar, que se crían juntos. Entonces Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño quedarán dispersas. Entonces está haciendo referencia a un rebaño en Mateo 26:31. Entonces, el rebaño son todas las personas que pertenecen a. Y el redil es donde las mete y el aprisco es donde descansan. Todo eso tiene las cualidades que entiende un pastor para saber qué hay que hacer con las ovejas. Entonces, el redil para nosotros sería la iglesia. ¿Sí ve? Entonces, cuando dice el redil es la iglesia del Señor Jesucristo, no la iglesia que tiene un título, un nombre específico o una denominación. El redil es porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando una persona conoce a Jesús literalmente y lo recibe, ¿sí? De tal manera que sabe que toma la decisión para seguirlo, automáticamente entra, ¿sí? A formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Listo? Entonces, la congregación donde va hace que esa persona pertenezca al cuerpo de Cristo. Entonces, por ejemplo, una persona que se bautiza en agua ya debe guardar su testimonio, ya está en la necesidad, ya está en el sagrado mandamiento de que ya sabe que debe ayudar en todas las cosas que pertenezcan a la iglesia, ya debe ofrendar, debe diezmar, debe congregarse, debe cumplir con los requerimientos que la congregación tiene. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, si ya pertenece al cuerpo de Cristo por medio de lo que se hizo a través del bautismo y por medio de la obra que Jesús hizo y por medio de lo que la persona debe entender para que se cumpla el propósito, todas las personas que lleguen al cuerpo de Cristo ya tienen determinadas funciones que cumplir, no por obligación, sino por deber, o sea, por ser ejemplos y porque nosotros amamos al Señor y vamos a hacer lo que Él nos dice. ¿Está claro? Entonces dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí ve? Dice en el 10, Juan 10, 1, 5, de cierto
de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ¿sí ve? Entonces, dice la puerta de las ovejas. Cuando nosotros hablamos de rebaño, ¿sí? Porque hay un rebaño de judíos, samaritanos, gentiles, y vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces también tengo ovejas que no son de este redil, según lo que él decía. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí ve? Un pastor, no está diciendo un buen pastor, un pastor, es diferente. ¿Listo? Entonces, la persona entra a ese redil, ¿sí ve? Entra porque por esa puerta entra de todo lo que hace referencia al rebaño, de diferentes culturas, de diferentes pensamientos, hombres, mujeres, niños, de un lugar, de otro lugar, y entran por esa puerta. Esa es la puerta de las ovejas. ¿Listo? Entonces, la puerta de las ovejas es porque todos tenemos la oportunidad de ingresar al redil y hacer parte del rebaño, dependiendo que sea judío, sea samaritano, sea gentil, sea griego, sea el que sea. ¿Listo? Entonces, la puerta de las ovejas es pastor, le pone nombre y sale adelante de las ovejas y le sigue. El único medio de entrar en el redil es a través del Señor Jesús. Voy a leer lo que dice aquí, primera carta de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado memoria, pero ahora que habéis alcanzado misericordia. Entonces, esto es bueno que nosotros lo entendamos también, ¿sí ve? ¿Por qué causa? Porque esta oveja me gusta, esta oveja me gusta, esta oveja me gusta. Por eso todo esto hace referencia al llamado, en el sentido de que por qué causa Jesús nos ama. Digamos, cuánta gente hay en el mundo y nos hizo parte de su de su rebaño. Por eso dice que no hay quien busque a Dios, sino que nos buscó primero. Eso es evangelio. La religión es como si, cuando hablamos de religión, es como si la oveja pasara contoneándose a ver si me llaman para ese redil. Eso es religión, tratar de buscar a Dios. Pero el evangelio es diferente porque el Señor pasa y escoge esa oveja. Y dice, esa oveja me gusta, esa oveja yo la quiero. ¿Cuánto vale esa oveja? O sea, si el pastor compra una oveja, es porque ve que esa oveja puede ser fructífera. Él no consigue cualquier clase de ovejas. Por eso imagínese nosotros qué clase de personas somos en Dios. ¿Qué nos vio Dios que nosotros no estamos viendo? Ese es el problema. ¿Sí me hago entender? Bueno, el que por Pastor, una mí, pregunta, ¿y cómo se entiende ahí si Dios dice en su palabra que Él no hace acepción de personas? no porque es que él llama, él compra. Hay muchas ovejas que él compró, pero están por fuera del redil porque están descarriadas. O hay ovejas por fuera del redil porque decidieron irse para otro. Si me hago entender, él no hace excepción de personas. Llamó al redil de los judíos, sí, pero ¿cuántos están por fuera? Llamó al redil a los gentiles, sí. A las otras ovejas, sí, pero ¿cuántos están por fuera? ¿Sí ven? La oveja puede quedar en el desierto. La oveja se puede comer, se puede que, mire, hay ovejas que se perdían tanto porque eso es algo que, vuelvo y le digo, también hay que pensar en la cualidad de la oveja. Eh, alguna vez mi mamá, ella tuvo ovejitas y era muy curioso porque había una ovejita que era, aparte que tenía buena lana, era gordita. Y uno miraba esa oveja y decía, Dios mío, esa oveja, ¿de dónde saca estómago? Es que come y come y come y come. Y varias veces le pasó. Ella se agachaba a comer y comenzaba a comer, a comer y comer y se salía del contorno donde estaba. Y mi mamá cuando llegaba más o menos a las 5 de la tarde que iba a buscar sus ovejas porque ellas vivían allá suelticas, eh, fue curioso porque esa oveja le tocó amarrarla porque se refundía. Muchas veces se enredaba en los alambres porque ella por querer comer se metía y se enredaba con la lana en los alambres, allá quedaba atrapada.
Solo cuando por allá grita uno, ya está la oveja enredada. Ella por andar comiendo, 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 no sabía que para dónde iba, sino de lo que le interesaba es comer. Por eso hay gente que le interesa solo los señales, los prodigios, los milagros, maravillas, y allá donde se mueva ya se va la oveja. Como me decía alguien una vez, porque lo dijeron, es que lo dijeron y me parecía curioso porque definitivamente solamente Dios sabe lo que hay en el corazón. Es que el pastor solamente predica salvación y no predica de plata. Yo lo que necesito es plata. Y Dios lo llamó a la salvación, a la vida eterna sin hacer acepción, pero la persona decidió irse como ovejita a buscar pastos en otro lado, porque le interesaba solo era comer. ¿Se me hago entender? Por eso dice el que por mí Señor. entrare será salvo. Entramos a la presencia de Dios, entraremos y saldremos y hallaremos pasto. Entra a ser parte del redil de Dios, o sea, la parte de la iglesia que es el cuerpo también de Cristo. Porque la iglesia no es la estructura de las paredes ni de la capilla, sino la iglesia hace referencia a las personas. ¿Está claro? Por eso dice, vayan por todo el mundo y recojan y enseñen y digan, llamen a esas ovejas, si me búsquenlas. Por eso está la comisión. Sí, señor. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. nosotros estamos llamados a llevar personas al reino de los cielos, a dar a conocer a Jesús, como lo dicen las Escrituras, para que entren a ese mismo rebaño. ¿Listo? Bueno, vamos a dejarlos hasta ahí. Y después vamos a mirar otras comparaciones y entramos al siguiente tema. Bueno, pero esto es muy interesante. A mí me gustan mucho estos temas cuando Jesús hace apreciación a algo, porque cuando uno lo estudia dice, ya sé con qué razón lo dijo, ya sé por qué motivo lo dijo, tiene razón, no hay de otra. Así es. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces ya sabemos que no hay otra puerta, no existe. Jesús, que es la puerta, tiene los títulos, todos los títulos. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el justificador, el redentor, el propiciador, porque no existe otra puerta. Esa puerta tiene todos los títulos. ¿Está claro? Sí, señor. Tiene una medida específica. Mm. O sea que los gorditos, obesos, no entran por ahí, no caben. Los cabezones tampoco. ¿Sí ve? No se puede entrar raquítico. No. ¿Sí ve? No puede pasar muy agrandado. Tiene una única medida. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Sí, señor. ¿Aprendimos algo hoy? Sí. Sí, pastor, una pregunta. Mucho. Cuando dice entrará y hallará pastos y saldrá. Porque el Ahí es- pastor se encarga de darle provisión para todo. Porque no está sola. Tiene quien la guíe. Tiene quien le dé Mire, el pastor es el único que sabe dónde están los pastos y allá lleva las ovejas. La oveja como tal no sabe. ¿Listo? Ay, bueno, pastor, gracias por Hermana la... Ana, mire, esas son buenas preguntas y me gustan mucho porque, mire, la oveja no sabe dónde está la bendición, el pastor sí. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, Hablando del señor. buen pastor. De pronto el Señor le dice, bueno, coloque ese negocio y ahí estaba la bendición. Sí, pero los que le lleva a uno es a la bendición espiritual. Claro, nosotros no sabemos, necesitamos ser enseñados, instruidos, pero Sí, pero depende. hermana, mire, Él también nos dio vida, vida eterna y vida en abundancia. También, mire, la riqueza es un derecho que nosotros tenemos porque la Biblia dice que Jesús en su pobreza nos enriqueció. Eso significa que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Ah, sí, señor. ¿Sí ve? Por ejemplo, hay ovejas que comen tanto que se asfixian y cuando caminan se mueren, se ahogan. Se Por eso cansa. hay gente que prefiere la plata a las cosas de Dios porque comen, comen y comen y comen. Entonces, ¿dónde dice la oveja que está la bendición? La oveja sale y se refunde y hasta cualquier cosa se come. El pastor sabe dónde llevarla. El pastor sabe y le dice, mire, monte ese negocio. Como decía un hermano un día, es que Dios me puso en el corazón que me comprara una buceta. Ujú. Y yo, pero una buceta, y yo miraba el precio de las bucetas, pero las bucetas son caras. Dijo, sí, pero el Señor, mire hermano, es que yo me decía, yo tengo tanto deseo. Bueno,
y al final se compró la buseta y por medio de esa buseta Dios lo prosperó. Amén. ¿Sí me hago entender? Sí, Por eso fue señor. en el caso, el pastor sabe dónde está la bendición y allá lleva la oveja. Muy Por eso bonito. nosotros las ovejitas debemos dejarnos guiar por el pastor. Amén. ¿Listo? Por eso dice Porque que sujetados a los pastores e imitar la fe de ellos. sí, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, señor. Bueno, oremos y dejamos hasta ahí. Recuerden ir colocando su asistencia para que no se olvide. Bueno, Padre, buena misericordia, te damos gracias en esta hora, Señor, nuevamente por habernos concedido estar estos instantes, Padre, misericordia.